¿Activó? Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No pasa nada, tranquilo. Lo puedo repetir. Bueno, vamos a repetir esta parte que no se estaba escuchando en las demás comunidades y desde por ya les mando un gran saludo. Estamos estudiando el libro de Tito, ¿sí? Y en este libro vamos a empezar con el panorama general de este libro. Este libro comienza en Gálatas capítulo 2. ¿Por qué comienza ahí? Porque este es el capítulo donde se encuentra realmente Pablo y Tito. Vamos a leerlo juntos. Dice verso 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y tú estás leyendo esto y automáticamente te saltan a la yugular de esta manera. Ahí está Pablo, el apóstol a los gentiles, en contra de la circuncisión. Bien ahí. Ya no tengo que circuncidarme, fariseos judaizantes. ¿Cuánto les pasó esto de leer esto y dicen, mira, acá está? En este versiculito dice que yo no debo circuncidarse. Y efectivamente lo que dice ahí es que no fue obligado a circuncidarme. Entonces, ¿es la palabra para contender? Claro que no. Claro que no. La palabra tiene que ser contendida con la misma palabra y ser mostrada con otro versículo. Y acompáñenme entonces a Hechos capítulo 16, verso 1, donde está pasando diametralmente exactamente lo mismo. Tiene a Tito, que es un griego, no lo circuncida, pero ahora se encuentra también a Timoteo en Hechos 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos a dos Pablos, un Pablo que se encuentra a un griego, a Tito, y no le obliga a circuncidarse. ¿Ven que se escucha diferente que decir no lo quiere circuncidar? No lo obligó a circuncidarse. Vamos a hacer la traducción en nuestros tiempos ahora. No obligó a este joven a bautizarse. ¿Sí? No se obliga a la gente a convertirse, es un cambio del corazón, como le pasó a Lidia, ¿se acuerdan? En el río dice que el Señor le habló a su corazón para que escuchara las palabras del apóstol Pablo. No podemos obligar a la gente, ni podemos andar convirtiendo a las personas, porque esa es una labor de Dios. Pero ¿qué tenía Timoteo? ¿Qué había en el corazón de Timoteo que lo circuncidó? Y eso es muy interesante. Y por favor, acompáñenme, ¿sí?, a entender esto. Y a veces salta nuevamente, ¿no?, alguien que dice, entonces yo, al igual que Tito, no soy obligado a circuncidarme. Perfecto. Eso es la expresión física de mi corazón ya circuncidado. Gracias, Pablo. Entonces vamos entendiendo de esto. ¿Sí? Tito no está circuncidado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pablo lo tiene, no lo obliga, no lo hace, no lo deja. Encuentra a Timoteo, lo acepta y él es circuncidado. Pero acompáñenme, por favor, a pensar esto. Ustedes tienen dos personas, como estos dos niños que están aquí. Uno de ellos tiene circuncidado su corazón. Es una de las promesas del Señor. ¿Qué es circuncidar su corazón? Que guardemos sus preceptos, que andemos en sus mandamientos y que los pongamos por obra. ¿Eso qué es? Un corazón circuncidado. Perfecto. Pero no está circuncidada su carne. Y por otro lado tienes a alguien que no tiene circuncidado su corazón, que su corazón no está en los caminos del Señor, que no tiene una pasión genuina por querer agradarle, pero tiene circuncidado su carne. ¿Qué preferirías? ¿Que esté circuncidado su corazón o su carne? Obviamente, los dos mejor, pero siempre su corazón. Porque ¿saben qué? Lo segundo es una expresión física de algo que pasó en tu corazón. ¿Qué pasa con el que tiene una pasión, con el cual, como le pasó a Cornelio, ¿sí?, que ya el Espíritu Santo caía en ese lugar? Él ya había reconocido al Señor, él ya lo había reconocido, soy una oveja perdida de casa de Israel, ¿qué más tengo que hacer, como dijo el etíope? Bueno, es un paso la circuncisión física, pero la del corazón, esa sí está difícil. Yo puedo circuncidar como médico a una persona, ¿y su corazón cómo puede ser circuncidado? Eso es un don de Dios, ¿entienden? Tito no fue obligado a circuncidarse porque eso es un proceso. Ahora, qué terrible es encontrarte a alguien que está circuncidado su carne, circuncidado su pene. ¿Y qué pasa? No está circuncidado su corazón. ¿Qué puede llenarse esa persona? De orgullo. De decir, yo sí lo tengo. Entonces,
Mucho cuidado porque es lo que el Señor está queriendo enseñarnos. Y siempre hay personas que me encanta, que vienen al contraataque. Acá Boca Esponja me dice, ¿de dónde sacas estas palabras? ¿No? Porque él tiene razón, Boca Esponja, que siempre es un estudiante, ahora se está convirtiendo al Señor. Y me dice, ¿de dónde saco estas palabras? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30 y verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿se acuerdan? Las bendiciones y las maldiciones. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones en donde te hubiera arrojado el Señor, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu alma, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Puede ser un pueblo argentino, puede ser, a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tu desterrado estuviera en las partes más lejanas. Alguien me dijo la otra vez, Argentina sí que está lejos, está al final de la tierra. Bueno, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá tu Dios y de allá te tomará y te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá tu Dios a todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Y automáticamente yo digo algo, y él se salta. Me dice, ahí está, la profecía de que Dios circuncida nuestros corazones. Entonces no tengo que guardar la ley. Punto. Es más importante que me circuncie la carne o el corazón. Ahí dice que Dios circuncida mi corazón. Pero como diría mi amigo José, ¿cuál es la mejor forma de responder estas acusaciones? Seguir leyendo el capítulo. Sigamos leyendo, dice verso 10. Cuando obedecieres la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir? El Señor convierte tu corazón, circuncida tu corazón, tu ser. Entonces ya no te duele circuncidar tu carne, ya no te duele guardar el día de reposo, ya no te duele, es tu deleite. Ya no va a decir, este pueblo de labios, de carne, me adora, sino que su corazón está lejos de mí. Ya no, porque Él circuncidó nuestro corazón. ¿Y saben qué? Lo que sigue es mucho más sencillo. Entonces circuncida mi corazón, responde este hombre, para que guarde la ley, como dice Ezequiel 44. ¿Se acuerdan? Ezequiel 44:9 dice, ningún incircunciso de carne y de corazón será parte de mi pueblo, dice el Señor. Quiere decir, es importantísimo el circuncidar nuestro corazón. Claro que sí, es un don de Dios. Y también está de nuestra parte circuncidar nuestra carne. Y ahora él dice, ahora entiendo Romanos 2, verso 25 dice, pues en verdad, dice Pablo, es verdad, la circuncisión aprovecha, es bueno, sí, dice Pablo, pero si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, lo que hablamos. El que tiene circuncidado su corazón, si lo toma como que está circuncidado. ¿Por qué? Porque el resto es un paso. Lo puede hacer cualquiera. Dice que Séfora, la esposa de Moisés, saliendo de Egipto, vio al ángel, se lo cortó a su hijo y se lo lanzó a los pies al ángel. Un segundo, no sé si estudió urología, se graduó en qué universidad, qué laboratorio le pidió, lo circuncidó ahí, rápido. Ya está, un paso. Pero ¿sabes qué? Circuncidar el corazón, eso sí es difícil. Eso sí es solamente un don de Dios. Entonces, es mejor que Dios circuncide tu corazón y el resto venga después, que por creer que está circuncidada tu carne, creer que eso es suficiente, cuando lo más importante es que Dios circuncide nuestros corazones. Les pongo este ejemplo. ¿Quién es Él? El padre de la fe, Abraham. ¿Quién circuncidó a Abraham? ¿Cuál fue el Roe, el Rabino, el Moé? ¿Quién lo circuncidó? Hay que ser bravo. Yo no sé ustedes, pero yo me corto un pedacito y Abraham agarró, se lo cortó él mismo. 14 años después de la promesa, la circuncisión. 14 años. Dios no le dijo, no, porque no eres un circuncidado, no te puedo decir. No, Dios vio su corazón, vio su fe y dijo, bueno, es mejor circuncidar su corazón. Obviamente no puedo tener a Isaac. Claro, estás dentro de mi pacto, bueno, circuncídate. Se circuncidó y luego nació Isaac. O sea, es parte de cumplir la promesa, sí. Pero lo que digo es que al principio
Lo que más cautivó al Señor fue el corazón listo para ser circuncidado. El resto simplemente es un trámite. Pero ¿cuál era el problema de Tito? La palabra dice acá, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y ahora que hemos estado estudiando el curso básico e intensivo que nos dio herramientas para estudiar, les presento también el Eastword. El Eastword es una plataforma en la cual no necesitas en 100% hablar hebreo, hablar griego, porque estos traductores te permiten acercarte. Y con unas clases básicas de hebreo, la verdad que te acercas bastante a poder leerlo. Pero mira, la palabra para el griego es el Strong G1672, que es la palabra griega Helen. Y miren de dónde viene. Heleno, griego o habitante de Helas, por expresión, persona que habla griega, específicamente un no judío. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque si se dan cuenta, no dice gentil de las naciones. Les voy a poner otro ejemplo, vayan conmigo a Romanos 1:13, donde está la palabra. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y ahí la palabra, ahí sí, Sukkah David. La palabra gentiles no es la misma. Es G1484, que es etnos, que es foráneo, no judío, nación o pueblo. ¡Pum! Me cae la cabeza. Porque digo, yo siempre creí que decir, este es un griego dentro del conocimiento de las escrituras del primer siglo, era obvio pensar que era un gentil. Y no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos leyendo una carta de Pablo, si yo me pongo a leer una carta de Matías desde Argentina y yo soy chino, ¿qué debería hacer? Leerla según yo que soy chino, no, tengo que entender el contexto, tengo que ver qué lengua hablaba, tengo que entender qué era para él en su cultura, era un griego. Y tenemos que entender lo mismo con el apóstol Pablo. Y miren, justo en esta parte, en Romanos 1:13, abajo dice griegos. ¿Se acuerdan que leímos aquí? Fruto como entre los demás gentiles, verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. ¿Ven? Las dos palabras, o sea, para el apóstol Pablo, para nosotros sí, griego era lo mismo, pero para el apóstol Pablo, griegos y gentiles no es lo mismo. Entonces, ese es el punto. Entonces, Tito no era un griego cualquiera. Tito era algo más. Y es lo que el día de la fecha nosotros tenemos que averiguar. ¿Por qué? Porque para el Mesías, los griegos no era lo mismo. Acompáñenme a Juan, capítulo 7 y verso 33. El Señor está hablando y dice, entonces Jesús, Yeshua, dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ahora, si tú dices, no, es que eran gentiles, pero piensa esto, dice que se irá a los dispersos entre los griegos. Si tú vas a Grecia y conoces a uno, le dices, disculpe, usted que anda disperso, y el griego te va a ver, ¿qué? Yo no estoy disperso, soy griego. Entonces no se entiende. ¿Qué quiere decir? Que por ahí el mismo pensamiento de lo que era un griego para los judíos, tanto como para Pablo, es que no eran cualquier griegos. Le llamaban los dispersos entre los griegos y que enseñaría a los griegos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del pensamiento hebreo de la época existían goín, gentiles, sí, pero también existían los llamados griegos o los judíos helenizados o aquellos que se sabía que eran dispersos de entre las naciones, pero que eran griegos. ¿No me creen? Por favor, acompáñenme a un libro histórico. Aclaro, esto no es Torá, esto no es la palabra del Señor que permanece para siempre, es simplemente un libro histórico. Es importante, nos da cierta historia o cultura. Pensemos, no sé, si no, no sabríamos Juan 10:22, cuando el Señor dice que estaba en la fiesta de la dedicación, en Hanukkah. No podríamos entenderla sin este libro, así que solamente vamos a leerlo como un libro histórico. Primero el libro de Macabeos, capítulo 12 y verso 17 le dice, les hemos ordenado presentarse también a ustedes, saludarlos y entregarles esta nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. Hagan el favor de respondernos a esta carta, copia de la carta enviada a Onías. ¿Qué es esto? Grecia envía una carta a Judá, una cosa increíble. Y miren lo que dice, verso 19. Copia de la carta enviada a Onías, Areo, rey de Esparta. ¿Qué es Esparta? ¿Se acuerdan? Esparta, ciudad, estado de los griegos. O sea, un griego le está escribiendo al sacerdote de Judá. Y miren lo que le dice, es interesante, verso 21. En un documento relativo a espartanos y judíos, se ha descubierto que son parientes de la estirpe de Abraham. ¿Qué documento conocen ustedes que pueda ser relativo o importante tanto para judíos como para espartanos griegos?
Muy bien, la Torá, el Tanaj, los profetas. Ese es el documento del que está hablando Ario, rey de Esparta. En un documento relativo a espartanos y a judíos se ha descubierto que son parientes de la estirpe de Abraham. Ahora que lo sabemos, les pedimos, por favor, imagínate, tú eres mi siervo, estás bajo mi opresión porque yo soy griego y tú eres un esclavo. Y yo diciéndote esto, ahora que la sabemos, le pedimos por favor que nos escriban con noticias de ustedes. Por nuestra parte les decimos, sus ganados y todos sus bienes son nuestros y los nuestros son de ustedes. Por tanto, ordenamos que se les envíe un mensaje para comunicarles esto. ¿Qué entendió el rey de Ario, el rey Ario, rey de Grecia? ¿Qué entendió él al leer la escritura, los profetas? Él entendió lo que nosotros entendimos también. Que nosotros somos, ¿qué cosa? Ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos parientes, somos familia, entendió esto, y por eso lo responde. ¿Sí? ¿Ustedes no me creen? Pues vamos a ver esto que está pasando en Juan capítulo 12 para entender si realmente estos griegos son cualquier griegos, que ya entendimos que no entran por gentiles comunes, naciones, pero ¿quiénes son estos griegos y por qué detonan el ministerio de nuestro Mesías? Juan 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Oshiach na, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Verso 20, había ciertos griegos, qué interesante, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Qué hacen griegos en una fiesta solemne, una de las 3 fiestas, ¿sí?, en las cuales todo varón israelita debía ir hasta el templo, específicamente esta Sukkot? ¿Qué hace en esta fiesta importantísima, presencial, que uno debe estar, unos griegos, y subir a orar en la fiesta? Cuando sabemos lo celoso que era el Sanedrín, lo celoso que eran los judíos del templo, no eran gentiles cualquiera. ¿Quiénes eran entonces? Lo que ustedes están pensando. Entonces pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mucha atención, Sucat David, verso 23. El Mesías les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Pum! Esto era lo que yo estaba esperando. Que estas ovejas que estaban perdidas vuelvan. Y yo les puedo preguntar entonces, sigamos leyendo en el verso 24. De cierto le digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A ver esta palabra mucho fruto, lo que estuvimos estudiando el curso básico ahora. ¿Qué significa mucho fruto en hebreo? ¿Cómo yo podría decir mucho fruto? Doble fruto en hebreo. Efraín. ¡Wow! Efraín volviendo. Sí, lo que estaba perdido está regresando y dice el Señor, estoy cumpliendo lo que ya había de pasar. Están volviendo las ovejas. Verso 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviese, mi Padre le honrará. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías? Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Sí? Venir por las ovejas perdidas. Dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué capítulo y qué versículo, Dani? ¿Sí? Sí, muy bien.
Mateo 15, 24, la misión del Mesías es: no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después te damos una empanada kosher para que te la puedas comer, Dani, como premio. Muy bien, entonces, si estos griegos son tan importantes que detonaron el ministerio del Mesías y entendimos que no son simples griegos, ya sabemos quiénes son, quién es realmente esto. ¿Y esto pasó con el Mesías y nada más? Claro que no. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 6, la primera comunidad del primer siglo. Mire lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Escuchen esto es tremendo. Una comunidad de creyentes en el Mesías, los del camino. Primer siglo, había griegos contra los hebreos. Entonces entendemos que en la cultura, en la mentalidad hebrea, estos no eran griegos cualquiera. Estos eran pueblo de Dios, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Claro, llegaban las viudas, llegaban la familia de los griegos, y si ha habido algo que ha padecido muchas veces el pueblo del pueblo de Judá desde el comienzo, es que tiende a hacer mucha acepción de personas. No, estos son griegos, estos no son de Judá. Y se estaba sintiendo eso en la comunidad del primer siglo. Y miren lo que hacen los apóstoles. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, mire quiénes van a ser estos 7 que van a ayudar a ministrar con los apóstoles. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, 2 nombres típicos hebreos. Pero mire quién también entra. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos griegos, partes de la comunidad del primer siglo, porque no eran simples griegos, ¿sí? Eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahora, ¿está entendido entonces realmente la identidad de Tito? Que no era un griego cualquiera, que no era un goín, un gentil, no era un etnos. Claro que no, no era un gentil cualquiera, ¿sí? Era una oveja perdida de la casa de Israel, que está volviendo. Y ahora sí, acompáñenme a Tito, capítulo 1 y verso 1, donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y este Pablo, para los que no lo conocen, es un hombre que Dios realmente usaría para su misión. Él mismo se presenta y dice: Shalom, Ani Shaul, ¿no? Como se le dice en hebreo, ¿no? Yo le puse una fotito así porque me parecería que se lo ve bastante tranquilo. Mi carta de presentación, lean Filipenses 3, 5. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Filipenses? Dice: yo soy Pablo. ¿Qué dijo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué era tanto orgullo ser de la tribu de Benjamín? Porque cuando fueron llevados a Babilonia, se dice que el pueblo de Judá no volvió en su totalidad, pero los benjaminitas sí, ellos fieles ahí. Entonces se cree que la única tribu que se mantuvo fiel y que volvió de Babilonia realmente fue la tribu de Benjamín, ¿sí? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué decía Pablo? Yo soy fariseo, perushín, apartado. A mí me dio clases el gran Gamaliel. Y en cuanto al celo, ¿cómo era? Yo era perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando murió Esteban? Yo soy el que atrás está sosteniendo sus ropas a los que lo apedrean. Ese era yo. ¿Y qué dice él? Más todas estas credenciales, el ser de pura sangre, linaje y todo, dice, las tomo ¿por qué? Por pérdida. Y la palabra pérdida, basura, en el griego es la palabra kakia. ¿A qué le suena? O sea, para Pablo, todas estas credenciales, ser fariseo, observar, todo era nada en comparación con ¿qué? Con lo que hizo el Mesías por mí. Wow, poner todo lo que tú eres delante del Señor. Ay, es que mis títulos, es lo que yo soy, todo delante solamente del Señor. Qué hermoso. Pero Pedro nos puede hablar un poco de Pablo y dice, Pedro, Shalom, Anikefa. Hola, soy Pedro. Las cartas de Pablo son difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 16. Mira lo que piensa Pedro de Pablo. Y los que venimos de un contexto cristiano, que estuvimos en un instituto bíblico cristiano, ¿sí? Nos poníamos como un poco superior a Pedro. Yo no sé por qué Pedro no entiende las cartas de Pablo. Si yo la leo es fácil, esto es esto, esto es esto.
Pedro no sé de lo que hablaba, porque yo sí entiendo, de hecho lo que se nos enseñaba siempre empieza por las cartas de Pablo. Ahí está la doctrina, ahí está lo que necesitas. Pero mira, Pedro hablando hebreo, estando en el mismo tiempo, viendo con Jesús, dice, uy chicos, son difíciles de entender, tengan cuidado. Sobre todo, ¿quiénes? Los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? ¿Quiénes son los inconstantes? Yo podría decirles que son indoctos, pero nunca va a haber mejor diccionario que ¿qué? Que la misma Biblia. Acompáñenme a Romanos capítulo 2 y verso 17 para entender qué es un indocto. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Tú eres judío? No. ¿Pero qué tienes? Sobrenombre, Yehudí. ¿Sí? Yehudá, ¿qué significa? Alabanza, gloria, atributos de Dios. Entonces, yo no soy judío, pero tengo el sobrenombre de judío porque yo adoro, alabo a Dios y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Yo pensé que la voluntad de Dios era tipo, no sé, que se haga la voluntad de Dios. Y acá dice que la voluntad de Dios está en su ley e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Señor, ¿qué es mejor? ¿Me convendrá o no me comprendrá? Bueno, la ley te va a ayudar a escoger lo mejor. Verso 19. Y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice, atención, Sucá David, Buenos Aires. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, ¿qué es un indocto sin filosofar, solo leyendo? El que no tiene la ley, el que no tiene la palabra, el que no tiene la instrucción, ese es un indocto. ¿Qué quiere decir? Que para yo leer las cartas de Pablo, ¿qué necesito sí o sí? Entender la ley del Señor, que es perfecta y que cambia el alma. Porque si no, yo no podría entender por qué Pablo empieza a hablar y le mete un poco de profecías a estos supuestos griegos. Ahí está, los griegos, los gentiles, no es lo mismo. Los griegos son mucho más. Así que acompáñenme en Tito 1 y verso 1. Pablo, ya entendimos quién es, dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y es muy interesante porque el Eastword, plataforma que está gratuita, te permite traducir. Y mire que la palabra siervo es del Strong G1401, que es la palabra griega doulos, que significa esclavo. No es siervo de, no, es un esclavo. Y dice aquí, voluntario, por lo tanto, en un sentido calificativo de sujeción o subordinación. Dice, yo soy esclavo del Mesías. Ahora, ¿qué es un esclavo? No tiene derechos. Esto es un esclavo, yo quiero, a mí no me parece, yo me merezco. ¿Eso les parece un siervo o un esclavo? Claro que no. Es todo lo contrario. ¿Sí? Me ofende. Bueno, está bien. ¿Qué pasó cuando David huía de Absalón? Dice que un siervo de Saúl le dijo de todo, ¿se acuerdan? Y le dijo, sí, todo esto te pasa porque mataste a Saúl y un poco de cosas. Y David no se calentó y dijo, ahora vas a ver, córtale la cabeza, que fue lo que le dijeron sus siervos. Le dijo, no, porque tal vez Dios lo está permitiendo. O sea, somos siervos. No merecemos ni podemos reclamar nada, ni andar exigiendo que se nos dé pleitesía. Y esto es lo mismo para la palabra y para la vida. Como esposo, no podemos andar exigiendo, es que mi esposa, que yo me siento en esta mesa, está en mi mesa. No, esto es ganado. Esto es sujeción por amor. Esto es, soy un esclavo, no merezco nada. Estoy siempre listo para servir. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y yo no sé si a ustedes les pasa como esto, como este niño, que dice, Dios tiene escogidos. Y esto es importante cuando estudiamos la palabra. No es, me levanto, leo la palabra, leí el capítulo perfecto, leí, estudié, oré. No, la palabra hay que preguntarla. Sé que a veces parece raro. Mi hijo a veces me escucha y me dice, papá, ¿estás bien? Porque yo empiezo y digo, estoy leyendo la fe de los escogidos de Dios. Yo digo, ¿Dios tiene escogidos? ¿Y dónde están? No sé, ¿quién está escogido? Y empiezo a hablar y mi hijo piensa que yo me falta tomar la medicación. Pero lo que digo es que es importante que cuando estudiamos la palabra, preguntar. Sí, buscar esas referencias que estudiamos, ¿se acuerdan? En el curso básico ya sabemos buscar referencias, sabemos la historia de los siglos, entonces puedes buscar esas palabritas, esa A, y buscar en la Torah. ¿Dios tiene escogidos? ¿Dios eligió a alguien alguna vez? ¿A quién eligió Dios para ser un pueblo santo, una nación de reyes y sacerdotes? Exacto. Dios eligió a Abraham. De hecho, cuando Abraham tiene un hijo llamado Isaac, e Isaac tiene dos hijos, ¿cómo se refiere la palabra a Esaú y como a Jacob? ¿Se acuerdan? Dice, yo amé a Jacob y descarté, aborrecí a Esaú. Entonces, Dios tiene escogidos. Dios tiene elegidos. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los elegidos de Dios? Dice, por la fe. O sea, un elegido
se ve por la fe. No tiene un credencial, no tiene un no, lo que pasa es que te presento mis credenciales, yo estudié en tal instituto bíblico, a mí me mandó el RO, el pastor. Eso no, es la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe en el hebreo? En el hebreo de la palabra emuná, en el Strong H530, es la palabra emuná. Literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Fe, fidelidad. Y me gusta mucho porque la raíz de la palabra emuná es la palabra emet. ¿Qué significa emet? Verdad. Entonces, cuando yo digo, yo tengo fe, ¿yo qué tengo? Fidelidad ¿a qué? A la verdad, a la palabra de Dios, que es verdad. Y ya vamos a ver qué es verdad. Pero queda claro, entonces si yo leo esto y digo que es conforme a la fe de los escogidos de Dios, o sea, que hay fe que te caracteriza y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Yo le pregunto a Sucá David Buenos Aires, ¿qué es verdad? La suma de su palabra, versículo. Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. No es Génesis, no es que la verdad está en Gálatas. Uy, léete la última de Itgalut, de Apocalipsis, que ahí está la verdad. No. Es la suma de sus palabras. La Biblia no se contradice. Entonces, todo lo que tú puedas leer de la palabra de Dios, eso es la verdad. El mismo Jesús, Yeshua, nos dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¡Pum! Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué era la palabra para Jesús? Uy, léete la última de Corintios que sacó el apóstol Pablo, estaba buenísima. Mírate la de Gálatas, todo tremenda. Uy, la que escribió Juan en la isla de Patmos. Pablo no se había convertido. Juan no estaba en Patmos. ¿Qué era para el Mesías la palabra? La Torá, los profetas. Entonces, uno cae de un árbol cuando uno se da cuenta que para Jesús, su verdad, su palabra, no era el Nuevo Testamento. Era el Tanaj, era la Torá. Tito 1, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, si yo me grabo Génesis y empiezo Bereshit y Génesis, lo aprendo en hebreo, en griego, en arameo, en todo lo que tú quieras, y termino Apocalipsis, ¿puedo tener conocimiento? Y no, dice el apóstol Pablo, sino es según la piedad. ¡Wow! ¿El conocimiento puede envanecer? Y sí. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es? Con piedad. ¿Y cómo puedo yo obtener piedad? ¿Dónde la compran? Porque el conocimiento me siento a leer, ¿o no? ¿Sí? Me siento a leer, empiezo a... Pero ¿cómo hago con la piedad? Acompáñenme, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 5, donde Pedro nos va a dar la característica de poder obtener este conocimiento de la forma correcta. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Dice que a cada uno le da una medida de fe. Esa fe que tú tienes, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a dar el fruto que tiene que dar? Mira, de fe tienes que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Hechos. Yo creo en Dios, y como creo en Dios y como sé que soy salvo porque su muerte en la cruz me hizo salvo, quiero ser purificado. ¿Cómo? A través de su palabra. Y me siento y digo, bueno, ya, Jesús me salvó, Yeshua cambió mi vida en la cruz, entonces me siento, y acá dice, no tendrás dioses ajenos a mí, no te inclinarás. Ya saco todo eso que tenía que sacar. ¿Qué más dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo. Familia, vamos a estudiar la palabra y vamos a hacer cena de Shabbat y vamos a estudiar todos juntos. Perfecto, perfecto. Honrar padre y madre. ¿Dónde están mis papás? ¿Dónde los había dejado? Los voy a buscar. Eso es que a tu fe le añadas virtud, le añadas hecho, porque si no tu fe, ¿cómo es sin obras? Es muerta. Ahora, si tú tienes fe, tienes virtud, tienes hecho, le agregas conocimiento, ahí sí. ¿Por qué? Pues yo tengo fe, le pongo hechos, poco a poco voy entendiendo la palabra del Señor. Ahora, pero si a este conocimiento no le agrego dominio propio, ¿qué pasa? Soy una trituradora. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les enseñé el bat de Biblia? Que tenía un bate y una Biblia en la cabeza y le dábamos a la gente. ¿Por qué? Porque hay tanto conocimiento. Pero ¿cómo no vas a saber que en el año 930 se dividieron las casas de Israel? Y que en el año 605 vinieron por ellos. Y empieza un montón de cosas que si no tenemos dominio propio, ese conocimiento va a envanecer. Tengo que entender que no todos van a tener el mismo momento, no todos van a tener la misma oportunidad, no todos tienen el mismo tiempo para entender la palabra de Dios. Ahora, si yo tengo fe, le he puesto mis obras, le he puesto conocimiento, a ese conocimiento me calmo un poco, le doy dominio propio, al dominio propio le pongo ¿qué cosa? Paciencia. ¿Tú ya sabes algo de la Torá? ¿Estás guardando Shabbat? ¿Tu fe está creciendo? Perfecto. Ten paciencia con tus familiares. Ten paciencia con la gente que no está entendiendo la Torá. Ten paciencia, pero además de la paciencia, agrégale piedad.
¿Qué es la piedad? Oración y devoción. No, es que mi jefe no sabe qué mal jefe que es, ese no guarda Torá, ese no guarda... ¿Estás orando por él? ¿Estás ayunando por esa persona? Cuando te ve, ¿qué ve él? ¿Ve que tienes fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia? Si haces todo eso, vas a tener piedad. ¿Y sabes lo que te va a llevar la piedad? ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a orar por ese jefe que tú no sabes, o por esa persona, o por tu familiar? Cuando realmente agregas piedad a tu conocimiento, hay afecto fraternal. Ahí cuando los ves, después de haber orado por ellos, te emociona al verlos. Te emociona estar con una persona. Dice, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me abraza? Porque, hermano, es la primera vez que te veo. ¿Por qué tan efusivo conmigo? ¿Sabes qué? Porque cuando oramos por las personas, cuando oramos por las comunidades, Él se encarga de darnos afecto fraternal, y el afecto fraternal le agrega también amor. Entonces ahí sí puedes tener conocimiento, cuando le agregaste piedad. Verso 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación de que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, y ahí lo nombra, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y a mí me gusta mucho pensar, ¿ustedes se acuerdan dónde escribió Pablo esta carta? En la cárcel, muy bien. Entre el año 60 y el año 63 después del Mesías, siendo preso de Nerón en Roma, el apóstol Pablo, preso domiciliario, imagínense, lo amarraban a la mano de un soldado romano. Qué situación, ¿no? ¿Cómo estarían ustedes en la cárcel? Dice que Pablo los animaba en la cárcel. No pedía, chicos, mándenme para acá, sáquenme de la cárcel. Pablo los animaba. Y tenía en ese momento también a Timoteo. Imagínate Timoteo escribiéndole la carta al apóstol Pablo que se la dedicaba a Tito, donde le decía, eres mi hijo. Y también se lo decía a Timoteo. ¿Saben qué? Me doy cuenta de eso, de que si el conocimiento no es dado con amor y si no se lo compartimos a los demás, a una persona más, y la cobijamos y le amamos, ¿sabes qué? De nada sirvió. Porque si no tengo amor, nada soy. Verso 5 de Tito 1, por esta causa, miren lo que pasa, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y no sé si ustedes lo han estudiado alguna vez, pero esta es Creta. Esta isla en medio del mar Mediterráneo y todas estas cosas que están como flechas son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Una cosa, yo le voy a decir algo, no lo tomen a mal, pongan atención, no me lo vayan a cortar lo que voy a decir. Pero gracias a Dios que lo metieron preso el apóstol Pablo. Porque si él no estuviera preso, no escribe cartas. Y si no escribe cartas, no quedara constancia de nada. Pablo no paraba. Pablo viajaba, iba, venía, dejaba apóstoles, agarraba gente. Pero solamente cuando estuvo en la cárcel, preso, no solamente puedo agarrar a Timoteo, puedo escribirle a Tito, Filemón, Gálatas, Romanos, y toda esta riqueza en la palabra que tenemos. Así que aunque pensemos, esta es la peor etapa de mi vida, imagínate, el apóstol Pablo sembró esa cárcel en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque estuvo preso? Yo le doy gracias a Dios porque estuvo preso, porque este tipo no paraba. Pasó por Creta, y no sé si alguno de ustedes sabe un poco de lo que es Creta. Creta es una isla en el mar Mediterráneo que se usaba como la base de preparación de los soldados romanos. Imagínate qué lugar. No sé si era un lugar bravo. Y ahí le dice, yo no quisiera ser en ese momento discípulo del apóstol Pablo, te dejo aquí en Creta para que hagas anciano. Pablo, soy solamente un joven griego, me va a dejar rodeado de soldados romanos que miden el doble de yo, fornidos, y quieres que a ellos le predique la palabra. Wow, era bravo Pablo realmente. Y lo que dice en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y empieza a hablar de tres temas de todo el Nuevo Testamento, lo voy a pasar a explicar, de tres cosas que funcionan como sinónimos. La palabra anciano, que define el carácter del hombre, o sea, un hombre sabio, maduro, no quiere decir que sea viejo. Yo tengo un par de ancianos acá que veo que son súper jóvenes y son súper sabios. Obispo o episcopo, ¿sí? Que significa supervisor o administrador, y ya vamos a ver qué es un correcto supervisor. Y la palabra pastor, que define el método, como un pastor que cuida, que ama. ¿Alguno de estos es un título? No. No es un título que te dan, no es una credencial. No, es que yo lo estudié en tal instituto, entonces por eso yo soy pastor, obispo. Es un método, es una forma de vida. Yo conozco gente que son pastores. ¿Por qué? Porque su método, ¿cómo es? Amar a las personas, las cuidan, abren sus casas, les llenan de amor, les cuidan. ¿Qué hay más que eso? No es el título, es quienes somos realmente. Y veamos cómo debe ser un pastor, un episcopo o un obispo. En 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 1, ruego a los ancianos que están, digan conmigo,
entre vosotros. No son ancianos que están por encima de los, que están entre vosotros. Yo anciano también, o sea, Pedro no decía, yo soy el vicario de Cristo, yo estoy acá encima. No, no, él decía, estoy entre ustedes, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quiere ser un obispo, un pastor, un episcopo? No es un título, es una forma de vida. ¿Cómo? Siendo ejemplo. Para estar encima, todo lo contrario, para estar entre. Inclusive, te lo dice, no como por encima, yo soy el pastor, o yo tengo esta autoridad y todos se me cuadran aquí. No, no, él nos dio el ejemplo. No es que yo soy el maestro de todos. ¿Qué dice la palabra? No llamen a nadie vuestro padre. Uno solo es vuestro padre. No llamen a nadie maestro, rabino, porque uno es vuestro rabino, el Mesías. Entonces, ¿qué autoridad más queremos? ¿Cuál es la autoridad? Hace una semana nos preguntaron, ustedes que se reúnen en sus casas, ¿cuál es su autoridad? El Mesías, la palabra de Dios, esa es nuestra autoridad. ¿Dónde está? Se lo mostré. Él es nuestro pastor. ¿Qué somos nosotros? Perros del pastor. Ladramos, pero tenemos un solo pastor. Podemos servirle al pastor, al príncipe de los pastores. Verso 6, Tito 1, el que fue irreprensible. ¿Alguno quiere servir? ¿Alguno quiere ser pastor? No como título, sino como método. ¿Alguno quiere ser un obispo, un anciano, alguien que está disponible para servir? Bueno, vamos a ver los requisitos. El que fuere irreprensible, que no le encuentran defecto. Marido de una sola mujer, ni de dos ni de tres. En esta tierra de Creta, estuve leyendo, era una poligamia tremenda. Y recuerden lo que dice el Eterno. El Señor dice que nos sujetemos, cuando estemos en la dispersión, nos sujetemos a las autoridades. Entonces, esto de tener más de una mujer, como es la poligamia, no está penado contra la ley. Entonces dice, de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Entonces, ¿cuál es el primer ministerio? La casa. ¿Saben qué? Yo no necesito conocer a los padres cuando conozco a los hijos. Justamente como hago pediatría de adolescencia, cuando conozco a los hijos, yo digo, ya está. No me puede decir otra cosa el padre. Y tengo la bendición también de conocer hijos excelentes, que cuando los veo, le digo, sí, obvio, es el papá. Entonces, este es un requisito. Muchos pueden decir en este momento, bueno, yo tengo una sola mujer, clic. Mis hijos están dentro de la palabra de Dios, clic. Verso 7, porque es necesario que el obispo, ya entendimos que todo esto es sinónimo, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué es no soberbio? Que yo me las sé todas, entonces nadie más me puede decir nada. No iracundo, que no se llena de ira. No dado al vino, y esto es importante porque muchos dicen, ahí está, no hay que beber vino. Y veamos lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el verso 23 y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Yo escuché a alguien que me dijo, oye, era re buena onda, Pablo. ¿Estoy yo con Pablo? No, amén, tomo esa palabra para mi vida, diría uno. ¿No? Entonces toman esto del apóstol Pablo y dicen, ve, aquí el apóstol Pablo dice que esos que toman agua son pecadores. Hay que tomar vino. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, justamente escribiéndole a Timoteo, es, ¿sabes qué? Esa agua que está contaminada, por la cual tú te estás enfermando, ya no la bebas más, bebe un poco de vino. Pero sí es cierto que la palabra dice que no seamos dados al vino, o no nos embriaguéis, ¿se acuerdan lo que dice? Sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Algunos me preguntan, Lincoln, ¿y cuánto puedo beber? Y es muy interesante porque médicamente hay algo que se llama prueba de alcoholimetría, y uno mide en sangre la cantidad de alcohol que uno tiene para perder la calidad de respuesta cuando conduce, ¿sí? O la comprensión de las palabras. Y es muy interesante porque tanto la cerveza como el vino necesitan 300 mililitros para ya obtener estos márgenes. Estos 300 mililitros que serían como tres pequeños vasos de vino. En el caso de la mujer un poco menos por su constitución, entonces tiende a subir un poco más el alcohol en sangre. Pero en teoría, 300 mililitros uno podría tomar sin que uno se embriagase. ¿Sí me entienden? Digo, qué bajo, Lincoln, eso, ¿no? Yo pensé que era con un poquito más o con un poquito menos, ¿sí? Pero médicamente es este el valor que acá mi amigo acá nos detiene en la calle y nos dice, sople aquí, ve la alcoholimetría y nos lleva preso, ¿o no? Con estos niveles. Entonces no podemos beber más de esto, así es, para
para no caer en embriaguez o en borrachera. Pero ahora puede pasar que sin beber vino yo sea de piedra de tropiezo también. ¿Sí? Muchas veces hemos podido estar con personas que han salido de un problema de adicción al alcohol, por ejemplo. Entonces, en ese caso, solo vino de uva servimos. ¿Por qué? Porque está bien, yo no pasa nada. Yo me puedo tomar 200 mililitros o una copita de vino y no va a pasar nada, pero esa persona tal vez tiene problemas con el alcohol. Tal vez solo oliendo la perdemos. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar como hemos estado estudiando en el libro de Corintios? ¿Se acuerdan? De no ser piedra de tropiezo, no ser piedra de tropiezo. Tenemos que ser cuidadosos nosotros también con esto. No pasa nada con beber una copa de vino, lo estamos estudiando, más Pablo mismo se lo dice, por causa de sus enfermedades, no tomes esta agua contaminada, pero seamos prudentes, porque a la final el olor o probar un poco puede ser de piedra de tropiezo para una persona que realmente lo está padeciendo. Entonces, ya dijimos, características, una sola mujer, hijos creyentes, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, y me gusta una traducción aramea, dice que no transgreda por causa del vino. O sea, me gustó eso también, esa traducción aramea. O sea, por causa del vino que él no transgreda mandamientos, hay otra forma de decirlo. No pendenciero, no problemático, no una persona que no se le puede decir nada porque no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios guía, Dios provee. Si Dios no guía, Dios no provee. Entonces, no es necesario, ¿sí?, que cada fin de mes estar dando una enseñanza del diezmo, por ejemplo. Porque no, y diciéndole, hermano, si no nos ponemos de acuerdo, la iglesia va a cerrar. Si una congregación cierra, es porque Dios, el dueño del oro y de la plata, no te está proveyendo. Nada más. No hay que sentirse mal. Simplemente dice, Señor, tal vez tú quieres que yo haga otra cosa. Porque si no, lo que pasa es este siguiente ejemplo. Imagínense que yo me encuentro con José. Y José, ¿cómo estás, hermano? No, aquí triste, ¿qué te pasa? No, mi padre que no me pasa plata y estoy en la pensión mal. ¿Yo qué voy a pensar de su papá? Que es un padre negligente, que si su obligación es darle, ¿por qué no le da? Ahora, nosotros no podemos andar por la vida pensando lo mismo de Dios, porque ese es el testimonio que vamos a dar. No, es que la congregación va a cerrar porque no hay fieles que diezmen. No, o sea, Dios es el Padre, Dios es el dueño del oro y la plata, Él te va a proveer. Entonces no tienes por qué estar codiciando ganancia si Él es el dueño de la plata, porque si Él te guía, Él te va a proveer. Sino que debemos ser hospedador, y me gusta porque en el libro de Timoteo dice, hospedador no murmuroso. Ay, vengan a la casa. Uy, ya me usó 2 papel higiénico. ¿Quién se tomó esa Coca-Cola que tenía en la... Ser hospedador y amante de lo bueno. ¿Qué ejemplo tenemos del hombre más hospedador de la tierra? Abraham. ¿Cómo estaba Abraham? Dice que su carpa estaba siempre abierta. No me imagino lo que haber sido ser la esposa de Abraham. Dice que Abraham pasaba a alguien, ¡hey, compadre, ¿de dónde viene? No, yo vengo de Ur, de los caldeos, mi papá es de allá, pase, pase. Y todo el día, dice que hay un, no es Biblia, son midrashim, son comentarios rabínicos, dicen que la olla de cocer nunca paraba en la casa de Abraham, ¿sí? Si no era por causa del Shabbat. Porque siempre había gente en la casa de Abraham. Las ventanas, la cortina siempre estaba abierta. Pero a causa de ese corazón, ¿con quién se encontró? Con el Mesías, con el ángel del Señor, ¿sí? Y fue maravilloso porque a causa de eso, ¿qué pasó? Le dio toda la profecía, le dijo, voy a destruir esto, no, te lo voy a contar, y pudo tener un encuentro maravilloso a causa de su corazón hospedador. Tal vez crees que estás sirviendo a alguien y tú no sabes que es al mismo Señor que está sirviendo en esa persona que viene a tu casa. Verso 8, hospedador, amante de lo bueno. Vayan haciendo clic los que puedan decir, bueno, yo creo que entro ahí. Sobrio, lo contrario de ebrio, que ya lo hablamos. Y ser justo. Ahora esta palabra, ¿qué es ser justo? Porque, ¿qué es ser justo? ¿Y saben que no hay mejor forma de entender la justicia que teniendo el mayor ejemplo de justicia? ¿Cuál es? El Mesías de Israel. Acompáñenme a Juan capítulo 7 y verso 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a esta fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Es Galileo. ¿Saldrá algo bueno de esa ciudad? Si no he estudiado. Verso 16, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Wow, espera.
Y lo que dijo en las bienaventuranzas y todo eso, sacado de Deuteronomio, lo puedes leer. Su libro favorito. O sea que todo lo que enseñaba Jesús era lo que estaba en la Torá. Exactamente. Sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí está, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Ya lo estudiamos. Romanos capítulo 2 y verso 18 dice que la voluntad de Dios, ¿qué es? Su Torá, sus mandamientos, la ley que él dio a Moisés. O si yo hablo por mi propia cuenta, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Verso 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Esto es fuerte, chicos. En medio de la fiesta, en el templo enseñando, y se les paró y les dijo, ustedes no cumplen la ley. Verso 20, ¿por qué procuráis matarme? Verso 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. ¿Se acuerdan de la mano seca? Del hombre con la mano seca que el Señor devolvió toda la movilidad. Sí, lo criticaron mucho, porque se decía que en Shabbat no puedes curar. Puedes curar, pero si está a punto de morir. Es una cosa, es una locura, pero miren cómo responde él mismo en el verso 22. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, ¿se acuerdan? De Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Miren, Jesús no va a criticar. Miren lo que dice, verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Dice, está bien, Yeshua, se puede circuncidar en el día de reposo para que la ley no sea quebrantada. ¿Qué ley se rompe? A ver, ¿en qué fiesta tiene que estar circuncidado un hombre? Muy bien. Entonces dice, está bien, ¿quieren celebrar la fiesta? Lo circuncida. Está perfecto, dice Jesús, no pasa nada. Pero, lo que señalé en rojo, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Está bien, lo circuncidaron para que sea parte del pueblo, para que pueda celebrar Pesaj. Bueno, yo hice algo mayor que solamente purificar en cierta forma. Yo lo sané totalmente, totalmente, no solamente su carne, sino también su corazón. Y él dice, miren lo que dice aquí, juzgad con justo juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Conózcanme. O sea, vieron que hice algo y por eso que hice ustedes me van a juzgar. Y saben que esto me enseñó algo muy importante. No juzguemos a las personas por temporadas, ni por momentos. No lo hagamos, porque ¿sabes qué? En este momento yo te puedo decir de este niño que es un andrajoso, simplemente es un cuidador de ovejas. Mírenlo, está todo el día así, su papá Isaí ni lo invitó a la fiesta que hizo con el profeta Samuel. Él simplemente es un cuidador de ovejas. Pero ¿sabes qué? Cuando cruces la página se volverá en el poderoso rey de Israel. De su descendencia y su linaje vendría aquel que reinaría para siempre. Pero ¿sabes qué? No te confíes, porque en la siguiente etapa encontraría una mujer llamada Betsabé y adulteraría con ella y mataría a su marido. Y Natán tendría que venir a reprenderlo. Pero ¿sabes qué? En la próxima temporada de su vida sería llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No juzguemos. No juzguemos. Juzguemos con justo juicio. Acerquémonos a las personas. Conozcamos sus corazones. No nos dejemos llevar por esta predicación o por este momento o por esta situación en la que hablamos, por esta cosa que pasó. No lo hagamos. Juzguemos con justo juicio. Acerquémonos a las personas. Verso 9, Tito 1, uno de los últimos requisitos para ser obispo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. O sea, se encuentra alguien que lo contradice y no se enoja. Ay, sí, tú pagano. No, ¿sabes qué? Lo exhorta con sana enseñanza. Y aquí está un tema. ¿Cuál es la sana enseñanza? ¿Cómo puedo decir a una persona, esta es la sana enseñanza? Por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 4 y verso 1. Miren lo que dice el hombre más sabio sobre la tierra. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis corduras. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Qué es entonces la buena enseñanza? La ley de Dios, que es perfecta. Punto. Entonces, cuando dice a alguien que lo instruyas con sana enseñanza, es con la ley del Señor. Verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y morirás, dice ahí.
y vivirás. Dice Deuteronomio 5:28. ¿Quién diera, dice el Señor, quién diera que guardaras mis mandamientos para que tú y tus hijos vivan para siempre? El Señor lo anhela, dice, ¿quién diera? Deuteronomio 5:28. ¿Quién diera de que ustedes guardaran mis mandamientos? ¿Saben qué? Para que vivan para siempre. Ese es el anhelo del Padre. Verso 10, porque hay muchos contumaces. Esta palabra significa aquel que no se sujeta a la autoridad. Ya entendimos qué es la autoridad. La autoridad no es un hombre. La autoridad es la palabra de Dios. Puede ser expresada a través de un hombre, pero si ese hombre deja de hablar palabra de Dios, deja de ser autoridad. La autoridad espiritual que tenemos es el eterno y sus mandamientos. Habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Este versículo no los conocíamos. Todo lo que fuimos a un instituto bíblico cristiano lo conocíamos de arriba para abajo. Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Fuerte. Que trastornan casas enteras. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, escupiéndole en la oreja a Timoteo. Timoteo así como asustado escribiendo. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, le dice. Y automáticamente cuando uno escucha mayormente lo de la circuncisión, ¿qué piensan ustedes? Judíos. Sí, claro, es que los judíos, esos son los de la circuncisión, esos son que hay que taparle la boca, por eso es que yo con Pablo y que con el Señor estoy justamente crucificado. Tranquilos, como diría mi amigo José, sigamos leyendo. Pablo está trayendo tremendo juicio a los de la circuncisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos pensaban o piensan que estos definitivamente son los judíos? Casi todos. Perfecto. Sigamos leyendo. Vamos a leer simplemente la escritura. Vamos a ver quiénes son los de la circuncisión. Verso 12. Uno de ellos. ¿De quiénes? Los de la circuncisión. Pongan atención. Su propio profeta. Piensen, vamos a escuchar. Un profeta de los de la circuncisión. Dijo, los cretenses, los de Creta, siempre mentirosos, malas bestias. Tremendo este. Era latino, me parece, de alma, porque glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, ¿cuál es el secreto para yo saber quién es la identidad de estos de la circuncisión que merecen que le tapen la boca, que trastornan casa? O sea, saber quién es este profeta que escribió. Su propia profeta dijo. Entonces tú agarras el Google, si quieres, muy sencillo, y buscas quién dijo eso. ¿Y saben quién lo dijo? Acompáñenme, por favor, a ver a este hombre llamado Epiménides. ¿Profeta judío? No. Profeta griego, cretense, del siglo VI. Un poeta cretense. Hermano, entonces me está diciendo que los de la circuncisión no son judíos, y es lo que te estoy trayendo ante la evidencia. Si su propio profeta dijo eso de ellos, y el profeta es griego, cretense, ¿quiénes son los de la circuncisión? Griegos cretenses. ¿Por qué eran llamados de la circuncisión? Porque se habían convertido al judaísmo rabínico y oral de ese momento. Ahora, si era muy difícil entrar y ser parte del pueblo judío, del judaísmo, no el pueblo judío, del judaísmo rabínico, imagínense en qué pasaba cuando muchos desistían y cuando uno lo alcanzaba. Yo sé que lo alcanzó. Y que hacían Etilat Yadayim, que se lavaba las manos, y que miraba, y que las oraciones, y que un montón de cosas. Cuando lo conseguía, ¿cómo era con los demás? Hermano, si a mí me costó, a lo que te va a esperar, mejor ni vengas. Estos eran los que Pablo tenía problemas. A estos Pablo les llama los perros mutiladores del cuerpo. De hecho, la palabra dice en Hechos, cuando él fue a Roma, que se encontró con una comunidad de judíos, dice, yo no he hecho nada en contra de la tradición de nuestros padres. Entonces Pablo no tenía problema. Era con estos, con los judaizantes, gentiles convertidos al judaísmo rabínico de la época. Entonces, saquémonos de nuestra cabeza que nuestra amada Jerusalén habla de esto. Claro que no. Habla de Epiménides y de los profetas. Cretense, verso 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en ¿qué? En la fe. No dice, ya, y apártate de ellos porque son paganos. Dice, repréndelos para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ya entendimos que es la verdad, entendimos que era la fidelidad a los mandamientos. Entonces, estos mandamientos de hombres, ya sabemos que es ley oral, que son tradiciones de los rabinos, verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Y aquí
Cuando leímos ¿a cuántos les pasó que les llevan y le dicen, ven, aquí está, todos los alimentos son puros para los puros? Y no está hablando de alimentos, ¿sí? Está hablando del corazón de las personas, ¿sí? Cuando una persona es perversa, ¿cómo piensa de los demás? Perversamente. Cuando una persona es justa y es santa, ¿cómo piensa de los demás? Piensa de la misma manera. Lo que la Torá dijo que es puro, por el tema de los alimentos, que si lo quieren hablar, es puro. Lo que el Señor dijo, eso ya está santificado. Ahora, pero miren que al Mesías le pasó también. Viene un fariseo y le dice, Jesús, Yeshua, tus discípulos no se lavan las manos conforme al rito de los ancianos. Y él le dice, sí, no es malo lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿Están hablando de alimentos? No. Están hablando de lavamientos de manos, del netilat yadai. Una forma de decir, cuando nos dormimos, viene el espíritu de muerte, que es el ruach tumá. Fábulas. El ruach tumá viene sobre tu cuerpo y si tú no te lavas la mano de forma ritual, ese alimento que tocas está impuro. Y no, claro que no. No porque yo haga de cierta forma un lavamiento de manos, mis manos están menos o más limpias o el alimento está más limpio o menos limpio. El alimento que el Señor dijo que está limpio, me lo puedo comer. Haga esta oración o no. Y hemos tomado esto para decir, ahí viste, el Señor santificó todos los alimentos. Están hablando de lavamiento de manos, no de alimentos. Esto también, a veces, fábulas. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces hay varias interpretaciones que salen de este mandamiento. Sino, este mandamiento es literal. Yo no puedo comer una hamburguesa de carne con queso. Porque aquí dice, no guisarás el cabrito de la leche en la leche de su madre. Entonces mezclo leche y mezclo. Entonces no se puede. Entonces hay McDonald's kosher o hay dos tipos de cocina, una cocina para lácteos, una cocina para carne, y no se puede mezclar, pero capaz que si esperas 30 minutos para que te vacíe la panza o después de 6 horas sí puedes comer helado, un montón de cosas. Ese es literal. Otros dicen, no, es de crueldad animal, porque habla de que si el animal, la vaquita, te está dando leche para que tú te la tomes, tras de eso, de que su pobre hijo te lo da, tú lo estás matando, o sea, es crueldad animal. ¿Sí? O muchos otros dicen, que me gusta mucho también, dicen, no, como esto no está en Levítico 11, no lo está diciendo en leyes alimentarias, sino que lo dice, la primicia de los primeros frutos, está hablando de las fiestas de Bikurim, de los primeros frutos, de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios, hablan de una costumbre pagana, que consistía en cocer la leche de la madre con la carne del cabrito y esparcirla en el campo, como un ritual de los primeros frutos. Ahora, muchos pueden decir, a mí me gusta esa interpretación, otros pueden decir, no, a mí me gusta la otra. El punto ¿cuál es? Que debemos ser reprendidos con sana enseñanza. Pagano, no me puedo reunir contigo. No, con sana enseñanza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Leyendo Génesis capítulo 18 y verso 8. ¿Se acuerdan que les conté que estaba Abraham y se reunió con los ángeles y les dio de comer? Miren, verso 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, tanto mandamiento por esta palabra, y nuestro padre, el padre de la fe Abraham, comió carne y leche, y mantequilla, por si les queda duda también. Yo tengo buenos amigos que me dicen, bueno, gracias a Dios yo soy vegetariano, yo en ese lío no ando, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Acá Matías, ese también, ¿no? Que son vegetarianos. Entonces dice, yo no me armo lío porque yo no como carne, entonces este mandamiento, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si no el padre de la fe es un pagano, y el ángel del Señor está en contra de la Torá. Y no va a pasar nunca. ¿Entienden lo que digo? No importa. Y ya no vamos a hablar de esas teorías o fábulas. Vamos a hablar de lo que está escrito en la Torá. ¿Está bien? El padre de la fe lo hizo. Entonces claramente no tiene que ver con un mandamiento literal. Tiene que ver con algo más. Lo podremos entender de la última forma, como tú quieras que lo entiendas. Pero la Torá está. Y el padre de la fe y el Mesías lo comieron. Verso 14, Tito 1, no atendiendo a fábulas judaicas, ¿sí?, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, de la fidelidad a la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Verso 16, profesan conocer a Dios. No, si yo conozco a Dios, yo tengo mi relación con Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 2 puntos y con esto terminamos el estudio del día de la fecha. Para los puros todas las cosas son puras. Y
¿Qué es conocer a Dios? Y por favor acompáñenme para terminar. A primera de Juan capítulo 4 y verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más adelante en el verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento. Torah, circuncisión, Shabbat, todo lo que tú quieras. Sí, hay que amar a nuestro hermano. No dice sí, hace esto. No es un condicional, es un mandamiento. Ama a tu hermano si realmente amas a Dios. Entonces yo ahora les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que significa realmente que para los puros eh, todo es puro. Y les voy a compartir un pequeño video.
Si Él da una segunda oportunidad a la gente, nosotros también. Para aquel que es puro, todo es puro. O al menos lo ve de esa manera. Dice la palabra que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque el que es puro ve a todas las cosas como son puros. Y eso es lo que vio Él en nosotros. Ya que era perfecto, era puro, era santo, vio que podríamos alcanzar lo mismo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra mirada ahora para las demás personas? Y esa es la razón de Sukkot David. ¿Sí? La razón de Sukkot David es eso. Es de que podamos compartir los hermanos juntos, en armonía, amarnos, ¿sí? Cada día ir mejorando, cada día siendo edificados, pero en amor. Como Él nos amó, nos tomó, nos fue llevando. Dice la palabra que primero nos amó y luego nos limpió. No nos limpió y luego nos amó. Él nos recibió como estábamos, nos amó y ese amor luego nos fue limpiando. Ese amor hace que podamos habitar juntos en armonía, que personas de diferentes nacionalidades, pensamientos inclusive, podamos estar bajo un mismo techo sabiendo que lo hacemos porque al Padre le agrada. Porque qué alegría más grande para un padre que ver que sus hijos se lleven bien, a pesar de que puedan ser diferentes. Entonces, ¿qué es a la final? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es el ministerio más importante que el Mesías nos dio? La reconciliación. De que podamos ser un refugio para aquellos que estamos desesperados o desvalidos. ¿Qué debemos hacer en Sukkot David? Esto solamente. Abrazar, amar, recibir. ¿Estudiar Torah es importantísimo? Sí, claro que sí, pero ya entendimos que sin piedad, sin devoción, sin oración, sin amor, ni todo el conocimiento va a ser revelado a nosotros. Al final de cuentas, lo único que importa es que si Él nos limpia y nos purifica, nosotros empezamos a ver como Él ve. Porque para los puros, todo es puro. Todos los demás son purificados. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, te doy por el estudio del día de la fecha de Tito. Gracias, Padre, por tu palabra que es eterna, que cambia nuestros corazones. Te pido, Señor, que sea tu luz siempre guiándonos, Padre, para que día a día podamos ser formados a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Gracias porque no te amamos porque te amamos primero, sino porque cuando éramos tus enemigos, tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a la comunidad de Sukkot David Buenos Aires por llegar a este lugar, nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, Sukkot David San Miguel, a nuestros queridos hermanos en San Nicolás de los Arroyos, que les mandamos un abrazo muy grande, a las comunidades en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Bariloche, nuestros hermanos en Chile, Sukkot David Manta, hasta Cali, Colombia, nuestros hermanos en Guatemala, en Estados Unidos, en México, y a nuestras queridas familias que nos ven desde España. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense porque la próxima semana seguimos con este incesante carta que lo único que hace es enseñarnos las bondades de aquel que realmente es bueno. Que el Señor me los bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.